Sí. El señor Jorge Bumia, que nos está acompañando a partir del día de hoy, es un investigador. Es un hombre que se dedica desde hace ya unos cuantos años, Más de 20 años, a investigar distintos tipos de fenómenos. Desde los fenómenos paranormales, Correcto. espirituales, avistamientos, objetos no identificados, etcétera, etcétera. Exacto. Y por eso lo invitamos, porque están pasando cosas. El otro día hablábamos con Jorge por teléfono y le digo, están pasando cosas. Hay explicación y me dice, para algunas cosas sí, para otras cosas quizás no. Y entonces lo invitamos al querido amigo Jorge Bumia para comenzar este periplo, esta serie de columnas, para que nos cuentes si es que hay alguna explicación, qué está pasando. A ver, en los últimos meses hemos visto, nos hemos enterado a través de noticias que llegan de distintas partes del mundo, incluido en nuestro país, la Argentina, pero sobre todo Estados Unidos, avistamientos, por ejemplo, arranquemos por esos globos que aparecieron encima de distintas ciudades en Estados Unidos. Que se habló de todo, que hubo quien dijo que en otros países aparecieron y los bajaron los propios aviones. ¿Qué hay atrás de todo eso? Es un tema extensísimo y con muchas aristas y, como vos decís, de mucha actualidad. A ver. Primero, el asunto ese de los globos y el derribo, en realidad hay que definirlo y concretarlo bien a un globo, que fue el que todos vimos las imágenes, que fue derribado por un misil, ¿no? Que fue muy conocido, que era claramente de espionaje, porque además tenía sobre la parte de abajo colgando una serie de artefactos que además le servían como energía para moverse y demás, para ¿Ese dónde fue? sustentar los equipos, que fue en Estados Unidos, derribado por, como digo, un misil de un avión estadounidense. Pero después fueron derribados a los días subsiguientes 3 objetos más. Pero acá arranca toda la temática. ¿Por qué? Porque cuando se habla del primero, se habla de un globo. Y estoy diciendo de declaraciones oficiales por parte de representantes de gobierno. Un globo. Y todos vimos las imágenes de un globo, ¿no? Pero los otros quedaron en 3 objetos. Ya no globos. 3 objetos que, aparte, tomando las declaraciones de los pilotos, algunos lo describían como un octógono de color oscuro, que en algún momento parecía como que colgaban unos piolines, algo que no estaba tampoco muy claro qué podía tratarse, pero que tenían como característica que en algún momento interrumpían e interferían con los equipos de comunicación o con los equipos del avión, lo cual es un poco llamativo, ¿no? Según declaraciones de los propios pilotos. Y esos fueron derribados. Pero ¿qué sucede? Cuando las autoridades dan las declaraciones en las conferencias de prensa, vuelve a sonar una palabra que hacía tiempo no sonaba. Ustedes me interrumpen cuando quieren, por supuesto. Tranquilo, estamos atentos. En el año 2017, en el New York Times, aparece un artículo donde se presentan una serie de videos que ellos decían que correspondían a grabaciones obtenidas por aviones F-18 durante unas maniobras realizadas en las costas de Estados Unidos, que habían salido esos aviones del portaaviones Nimitz, y que esas grabaciones correspondían a hechos ocurridos en el año 2004. En esas imágenes lo que se podía apreciar era cómo los aviones perseguían a algo y trataban de enganchar con sus sistemas algo que no podían porque se les escapaba. Y además se oían las conversaciones de cabina de los pilotos exclamando, Dios mío, ¿qué es eso? Y se iban, ¿no? Bueno, aparecieron 3 videos de ese tipo. Y a los días el gobierno admitió que sí, que efectivamente eran reales esos videos, que habían sido encuentros que aviones F-18 habían tenido con algo a lo que ellos empezaban a llamar a partir de ese momento UAP. En inglés voy a tratar, porque sé que la profesora nos está escuchando y quiero, no quiero herirla, Unidentified Aerial Phenomenon. O sea, fenómeno aéreo no identificado, que sustituyó de ahí en más al objeto volador. Exactamente, a la palabra UFO, la sacó como del catálogo, digamos, y se empezó a usar UAP. UAP para acá, UAP para allá. Obviamente en ningún momento se pudo determinar qué era eso, a qué correspondía. Lo que sí, a través de la declaración de los pilotos experimentados, ¿no? Estamos hablando, y de las capturas de radar y lo que se logró, para que ustedes tengan una idea, el F-18 es un avión. Yo sé que son términos
alguna cosa técnica, pero está bueno tenerlas en cuenta para entender las magnitudes, ¿no? El F-18 es un avión que puede desarrollar una velocidad máxima en vuelo de aproximadamente 1.600 kilómetros, por ahí. Este objeto, que ellos intentaron perseguir, que correspondía, popularmente lo denominaron tic-tac. ¿Por qué tic-tac? Porque por la formita de las pastillas. Ajá. ¿Vieron las pastillas que vienen en las cajitas? Sí. Por esa forma redondeada o ovalada le empezaron a hablar como tic-tac entre ellos, ¿no? Que eran objetos tic-tac. Ese objeto se desplazó 100 kilómetros en menos de un minuto. ¿Qué estamos diciendo? Que desarrolló una velocidad aproximada de 6.000 kilómetros por hora. El avión ese que tú decías, 1.800 kilómetros por hora. Aproximadamente 1.600. 1.600, 1.800. Y este 6.000. Casi 6.000. O sea que casi lo cuadruplicó. Exactamente. Hay que recordar, por ejemplo, como parámetro, que el avión X-15, que es el que tiene el récord de velocidad mayor, sí, casi supersónico, que fue en 1967, llegó a 7.000. Mirá. 7.000, pero en un trecho que tuvo que ser lanzado desde un avión, de otro avión, y arrancar y lograr ese pico. Claro. Esto se desplazó enseguida, este objeto, lo que fuese, en nada, en 100 kilómetros, menos de un minuto, a esa velocidad. Bueno, entonces ahí comienza la prensa, que acá no se hablaba, acá me refiero y hablo de otros países también, no solo Uruguay. En general, todo esto que está sucediendo, que sucedió en Estados Unidos, nos llama la atención. ¿Cómo es que ellos hablan de todo esto? Es que ya vienen hablando desde hace muchos años, ya. En los medios, BBC, CNN, New York Times, Washington Post, no les es tan extraño. Claro. Y el fenómeno UAP ha tenido permanente presencia en los medios. Por eso, en las conferencias de prensa, estas últimas, una periodista en determinado momento les pregunta por los extraterrestres, que la gente se estaba preguntando. Porque además, como dije antes, ellos mismos ahora vuelven a usar el término UFO, que lo habían dejado. ¿Cuál es el significado en inglés de UFO? OVNI, objeto volador no identificado. Bien. Ellos lo habían dejado de utilizar, lo habían cambiado por UAP. Claro, que tú decías recién cuál era el significado. El significado es, ahí está, fenómeno aéreo no identificado. Y es más, en el año 2022 volvieron a cambiar la denominación, manteniendo UAP, pero ahora queriendo decir fenómeno anómalo no identificado. ¿Por qué anómalo? Porque esos objetos empezaron a accionar tanto a nivel de espacio, de tierra y bajo el mar. Porque uno de estos objetos grabado en un video viene volando, video oficial, ¿no? Sí. Viene volando como una esfera, imagínense una esfera, viene volando a ras del mar y de repente se sumerge. Pero no hay salpicaduras, digamos, por decirlo claro, no hay ningún efecto sobre el agua. Es como que se deslizara, cambiara, como le denominan ellos, transmedio, del aire al agua. Por eso le cambiaron de vuelta a anómalo, pero siguiendo UAP, ¿no? Ya no es volador, ya no es objeto. No, es algo. Claro, fenómeno. Un fenómeno. Pero claro. ¿Qué sucede en estas conferencias últimamente? Por eso tanto revuelo. Cuento todo esto para tener un contexto, ¿no? ¿Por qué tanto revuelo? Porque de vuelta hablan de ovnis, que habían dejado de hablar de... Que era objeto. Que era un objeto, exacto. Y dentro de las declaraciones militares, portavoces y todas las personas que hablaron de este asunto a nivel oficial, se empezó a crear una confusión. E incluso, miren, para que tengan ustedes una idea, en un determinado momento un senador que asistió a una exposición que dieron de parte de inteligencia a un comité del Senado, cuando salió, le preguntaron a los periodistas, lo que dijo fue, imagínense ustedes al otro lado, escuchando, ¿no? O viendo. Y bueno, dice el hombre, después de haber escuchado esto y de estar acá, y capaz que la gente estaría bueno que fuera a su casa y cerrara la puerta. Así nomás. Eso fueron declaraciones de un senador a la salida de una comisión de investigación de estos asuntos, de los UAP. Entonces, claro, imagínense, cualquiera de los políticos de hoy, acá en Uruguay... ¿Sabés lo que cambiaría el mundo? ¿Sabés lo que cambiaría el mundo? Porque dejaríamos de discutir algunas cosas terrenales de todos los días... Claro, para plantearnos un nuevo ritmo de vida, ¿no? Es que como vos decís, no es una evolución, es una revolución. Claro. Lo que pasaría, ¿no? Ahora, también hay una cosa a considerar en esto.
toda esta gente que se maneja, como ustedes lo tienen perfectamente claro y quienes nos escuchan, no da puntada sin hilo. Lo que dicen, lo dicen por algo, ¿no? Hablo de toda la gente de esta inteligencia y lo demás. Lo que dicen, lo dicen por algo, y lo que hacen, lo hacen por algo. El globo tan mañido de China y demás, ellos ya sabían, porque después incluso se conocieron fotos de un avión de estos que vuela a altísima altura de Estados Unidos, un U-2, que ya lo venían siguiendo desde hacía rato. No era sorpresa, lo que nos encontramos en nuestro cielo. Ellos ya sabían desde hacía tiempo. Entonces, el fenómeno OVNI, y acá como primera columna, y está bueno ya plantarse, y como dicen, para captar ese público joven que no se escucha, basado, como dicen que cuando alguien se afirma en algo, ¿no? Basado, el fenómeno OVNI es un fenómeno real. No lo duden, no es un fenómeno ni de ahora, ni de los 90, ni de los 80, ni de nada. Es un fenómeno muy antiguo que viene nos viene acompañando a nosotros desde hace muchísimos años. ¿Qué es el fenómeno OVNI? Bueno, entonces ahí vos, Fernando, tenés tu posición, Esteban la suya o su visión, ¿no? Y ahí nos podemos sentar acá y debatir. Pero que el fenómeno OVNI es real, y ha sido muy usado para camuflar otras cosas también. Ojo, no hay que confundir, es una afirmación o es una pregunta. ¿Se puede confundir fenómeno OVNI con extraterrestre? Es que en el imaginario colectivo está instalado, pero es un error. Pero es un error. Es un error, porque si ahora nosotros nos asomamos acá, en esta ventana, y vemos una bolsa o un globo de estos de helio metalizado, ¿no? Es un OVNI. Que va y pasa rápido y no distinguimos, eso es un OVNI. Para nosotros es un OVNI. Exacto. Que es un objeto que no se puede identificar. Correcto. Y que vuela. Y que vuela. Y ya está. Pero ya está. No nada más. Porque va a ir de suyo de que hay un marciano a bordo. No, porque no tenemos ni idea. Exacto. Y está bueno además porque me llevas a otro tema. El fenómeno OVNI no es algo de creer en el sentido religioso, casi digamos, de fe. Vamos a sacarlo religioso. Sí. De fe. No. El fenómeno OVNI es información. Es de estar informado, de saber, que es lo dificultoso muchas veces, pero sí, en cuanto a qué lo provoca, que hay atrás, pero sí sabemos que existe, que está y que nos ha acompañado y que ha sido registrado también en multitud de ocasiones y de forma clara también. Lo que sucede es que esas cosas quedan por ahí. ¿Por qué no tiene explicación? Y porque hasta el día de hoy, de lo que conocemos y sabemos y aceptado, ¿no? Sí. Sacando lo que pueden ser conspiraciones, claro, sí, exacto, sí. ¿no? Elucubraciones o... Todo lo que quieras. ¿Por qué? Primero, porque obedece, por ejemplo, vamos a tomar lo que hablábamos al principio, tiene unas pautas de comportamiento que no son totalmente ajenas a nosotros. ¿No son o son? No son ajenas. Son ajenas. Perdona, claro. Son ajenas. Ya desde el punto de vista tecnológico, lo que hay ahí atrás, porque se muestra como con un comportamiento inteligente y que interactúa en pleno vuelo con eso que lo está tratando de seguir, pongámosle un avión, que demuestra que hay alguien o algo que ya sea adentro o por distancia, por remoto lo está controlando, cómo responde. Y eso parecería ser, por lo menos a primera vista, una inteligencia superior. Y a la nuestra, por lo menos. Y por lo menos ya por haber diseñado y logrado construir eso, ya nos lleva a delantera. Tecnológicamente no hay duda. No hay duda, porque ¿qué pasa? Hasta ahora, y vuelvo otra vez a lo mismo, perdón, paréntesis, yo que soy bastante, y Esteban lo sabe bien, fanático de la aviación, es algo que adoro y me encanta, hasta ahora no hay ningún tipo de avión conocido, porque eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Conocido, que venga a esa velocidad de 6.000 kilómetros, se detenga en seco y se eleve en vertical y desaparezca. No existe. No existe. ¿Por qué hoy sonaba Foo Fighter? Que ahora ya que estábamos ahí mencionando, Foo Fighter. Foo Fighter, el grupo, toma el nombre de algo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial a los aviones que iban en misiones aéreas, ¿no? Tanto de los alemanes como de los aliados, como de los japoneses. Y ellos hablaban de que a los aviones, cuando estaban en misión, los acompañaban unas pelotas símil metal que tenían movimientos, como los acabo de escribir, año 1945, 46, antes de Roswell, eso tan conocido, antes de todo eso. Unas pelotas, vamos a ponerle estos términos, metálicas que los acompañaban, no una, sino varias de ellas,
que hacían movimientos rápidos, bruscos, paraban, subían, bajaban, y que después se perdían a velocidades increíbles, y que ellos le llamaban Foo Fighter, porque era como fuego, Foo es fuego, casas de fuego, porque aparte a veces brillaban y demás. Y era algo que le sucedía a los tres grupos. Y estamos hablando del año 1940 y tantos. O sea que es algo que ya tiene, si en ese momento lo que estuviese atrás se comportaba de esa manera, cuando nosotros estábamos con los aviones turbohélice y recién los alemanes empezaban a diseñar los primeros aviones a reacción, y eso ya hacía lo que quería, como quería, imagínate cuánto tiempo de tecnología estaba ahí antes que la nuestra, ¿no? Para alguien, perdón, dale. No, iba a preguntar, la pregunta del millón sería, esos globos que aparecieron hace unas semanas, unos meses, ¿tienen explicación? ¿Supimos qué es? Esos tres, el globo sí es un globo. Es un globo... Es un globo de tipo, era chino, China admitió además que era de ellos, sí, perfectamente. Un Que globo espía, se les desvió. Sí, Acá, entre comillas. Sí. Se les desvió, bueno, cosas que pasan, decía Sí, Larralde. sí. Pero los otros quedaron en tres objetos, de los cuales nunca supimos ni qué eran, ni cómo eran, No hubo ni explicación. de dónde venían. No hubo explicación, porque además, o sea, los objetos fueron abatidos sobre territorio estadounidense y sobre Canadá, ¿no? Y fíjate vos que fueron derribados por misiles. Imagínate lo que un misil le hace a algo que tiene un metro y poco de diámetro. Porque ellos, no, perdón, un poquito más, porque esos tres objetos los describían como del tamaño de un cuatriciclo. Imagínate lo que hace un misil a un objeto de eso, Sí. lo destrozan pedazos. Cuando cae obviamente en un rango abierto sobre zona montañosa y nevada. Desapareció. Se pulverizó. Y además los intentos también, según declaraciones oficiales, de rescatar trozos de eso duraron un tiempito. Al poco, tanto Estados Unidos como Canadá dijo, no buscamos más, no vamos a encontrar nada acá, y quedó en eso. Esta pregunta tiene una respuesta que no es cierta. Es lo que vos pensás, o lo que vos sentís, o lo que vos deducís. ¿Por qué esto? ¿Cuál de todas las cosas? ¿Por qué a alguien un día se le va a ocurrir fabricar un aparato que ande a 6.000 kilómetros por hora, que vaya, que venga, que aparezca? Es como jugar a las escondidas con nosotros. Juega a las escondidas. ¿Para qué? Juega a las ¿O por qué? ¿O qué intención tiene? ¿O qué finalidad? No sé. Digo, esto es una opinión tuya, seguramente, porque no creo que nadie haya llegado a una conclusión más o menos cierta. Acá son todas hipótesis. Salvo que vos hables con una persona que tenga como una especie de convencimiento porque se diga que es contactado, claro, y que entonces tiene... te va a decir, yo sé lo que son. Yo sé lo que son. Sí, yo, como no... Pero yo no le voy a creer, capaz. Eso está en vos o no, según... Eso cada uno, ¿no? Sí, claro. Porque aparte, si yo te digo, mira Fernando, mira Esteban, que nos escucha, yo estoy en contacto con un ser de tal y tal cosa. Obviamente lo más lógico es que ustedes me digan fenómeno, o por ser abiertos, ¿no? A ver, mostrame algo. Porque si no, yo en vos tengo que hacer fe. Sí, claro. Tengo que tener un acto de fe, y esto claro. de vuelta. Esto no es fe. Bueno, Giorgio Bon Giovanni durante muchos años dijo que era contactado. Sí, bueno. Y hubo gente que le creía y gente que lo seguía. Sí, por supuesto. Pero lo seguían igual que seguían a Cristo hace 2.000 años. Es que, sí. Y resulta que yo sigo con la misma duda que tenía hace 40 o 50, antes de él. Bueno, en Bon Giovanni además... Aclaremos, contextualicemos, porque puede haber mucha gente que no se acuerde ni de sepa quién Bon era Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Giorgio Bon Giovanni es un señor que está viviendo acá en Uruguay. Hasta la última vez que sé que estaba viviendo acá en Uruguay. Los últimos datos que yo tenía creo que sí. Sí. Que en él se mezclan dos cosas. Una, el estigmatizado. ¿Qué es un estigmatizado? Una persona que tiene las marcas de Jesús en la cruz en su propio cuerpo. O sea, unas marcas en las manos, tenía los costados, ¿no? Y en alguna ocasión también en la frente, ¿no? Y en los pies. Él mostraba heridas, sí, correcto. Él aseguraba que eran exactamente iguales a las que había tenido Jesús cuando fue clavado en la cruz. Exacto. ¿Puedo hacer una digresión y me voy un segundito por acá, no? por la tangente? Sí. Fíjense que eso abre otra puerta. Sí, para mí abre otra... Yo no las quería mezclar para no irnos del tema. Claro, para otra ventana. Pero él decía que era contactado, por eso la palabra me es que se mezclan, en él se mezclan las dos cosas, el tema extraterrestre y esto. Exacto. Pero con los estigmas, si quieren lo hablamos otro día, porque acá hay mucho para hablar. Los estigmas. Está demostrado que a un cuerpo
si se lo crucifica, se lo clava por esta parte donde los estigmas aparecen, el cuerpo no aguanta. Entonces, Cristo, o Jesús, o como lo quieran llamar en su momento, si efectivamente sucedió así, nunca pudo haber sido sostenido su cuerpo clavándole algo en las palmas de las manos. Entonces, eso que se produce porque hay una especie de convencimiento en nuestra psique que eso efectivamente así, y lo que está sucediendo es una manifestación propia y no de algo divino. Puede ser. Estás hablando en el caso de él. Por eso dije que me aparté de él, y hay muchos. Es más creíble esta hipótesis que la otra. Sin quitarle ningún tipo de a esas personas religiosas que nos están escuchando de fe. La fe es otra cosa, pero yo digo esta manifestación, ¿no? Claro, pero cuando uno cree en algo que no ve, eso es fe. Eso es fe, exacto. Entonces, cuando uno no cree en algo que no ve, es, no sé, asepsia. Asepsia mental. Pero bueno, no quiero divagarme, porque además hay otra cosa que si a ustedes les parece bien a la audiencia, después con los tiempos vamos a ver que todo, y ya que estamos acá en la casa también de Kessman, como dice él en ocasiones, lo he escuchado, todo tiene que ver con todo acá en estas cosas. En estos fenómenos, anomalías, se mezclan hasta un punto que a ustedes les puede llegar a resultar asombroso. Por eso es tan complejo a veces. Ahora, las hipótesis, lo que vos decías, quiénes son o qué son, ¿para qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Con qué Bueno. intención? Y acá es un tema que da para mucho, pero por ejemplo, una de las hipótesis que se maneja, que no está mal, es que, primero, yo hablando de lo que yo creo, lo que yo pienso, vos me preguntabas, yo pienso que sí, efectivamente, por una cuestión lógica, además, como pensamos todos, creo, que por un tema lógico de cantidad de estrellas, galaxias, el universo y demás, no estamos solos. Eso, no estamos solos. Listo. Ahora, nuestra Tierra, del momento digamos, del Big Bang, y situamos como de ese ejemplo mañido, tan nombrado, un año desde el Big Bang, la Tierra aparece el 31 de diciembre, ahí al final de año. Todo el tiempo para atrás, en cualquier civilización que haya empezado a desarrollarse, no imaginamos lo que puede haber creado o logrado en materia tecnológica. ¿Cuántas nacieron, se desarrollaron y siguen? ¿Cuántas nacieron y se murieron? Claro. ¿No? Claro. Entonces, para nosotros hoy considerar un viaje a través de las galaxias, del espacio, imposible por el tiempo, por la resistencia, porque los organismos, pero eso lo pensamos nosotros con nuestro conocimiento actual. Y con lo que sabemos de nosotros. Que más de 100 años no vivimos. Exacto. Capaz que hay gente que vive 300. Todo puede ser, como cuestión de hipótesis y de planteamiento. Si consideremos también la parte de sustento biológico, todas esas cosas que para nosotros pueden ser algo, esto es muy difícil o no es viable, para otra civilización sí, quizás. Entonces, ¿por qué no? En un determinado momento, ya sea por una necesidad de escapar de su propio lugar porque los recursos se terminaron y hay que salir a buscar afuera, o por investigación, o por diversión. Van acá y, bueno... Yo me voy al Chuy un fin de semana y ellos se vienen a la Tierra. ¿Y vos te crees que un fin de semana suben a la familia a la nave y salen a mostrar? No lo sé, no lo sé. A ver, si hubiera sido, no da para hablarlo ahora pues se nos está yendo el tiempo, pero si hubiera sido por una cuestión de recursos y hace tantos años que están viniendo a la Tierra, ya se hubieran llevado lo que precisaban, porque tecnológicamente lo pueden hacer. ¿Algo de nosotros? ¿O es simplemente exploración? Por eso, si está la primera hipótesis, ya lo hubieran hecho, ¿no? Si está la segunda, ¿cuántas veces nos van a venir a explorar si ya han venido? La otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿son todos del mismo lugar? Bueno. ¿Provienen del mismo y son preguntas que origen? No tienen respuesta. No, por eso. Fíjense ustedes que hay un investigador español que hace muchos años que está en este tema que se llama JJ Benítez, Juan José Benítez, que escribió la saga del caballo de Troya y demás, y junto con otro que también es español, que los españoles nos llevan mucho ventaja en divulgación e investigación de estas cosas, que se llama Caravaca, hablan de que de acuerdo y recabando los testimonios, que siempre los testimonios son esos testimonios porque no hay pruebas, ¿no? Pruebas, si vos me decís una foto, pero el testigo igual, aunque nos resulte increíble lo que suena, lo que nos diga, hay que escucharlo siempre. Y ya tiro como otra máxima, digamos, o cómo yo actúo, no una máxima, cómo yo actúo. Vos me decís que viste algo, no sé qué, yo te escucho y te creo. Y después vemos a ver y empezamos a pulir, ¿no? Pero te respeto porque aparte hay muchas veces la persona cuando viene a contar, quizás lo que vio es algo trivial o que tenga una lógica totalmente asequible, pero en ese momento no lo entiende y lo afecta, incluso su vida. Yo le tengo que respetar eso como persona y escucharla. Pero
estos escritores por lo menos hablaban de que de acuerdo a los testimonios, y serían unas 2000 especies diferentes las que habrían sido declaradas por distintos testigos en la historia y a lo largo del mundo. 2000. O sea que estaríamos casi que pensando de que la Tierra sería como un viaje de curso final. Mundo, no. Perdóname. A lo largo de la historia, claro, en el mundo. Y a lo largo de la, no sé, la constelación, el universo. No, que en nuestro mundo a lo largo de la historia, y ahí digo bien la frase. Ahora bien. Exacto. 2000 especies diferentes. Diferentes. Sí, o sea que estamos, por eso te decía, como que fuéramos un viaje de fin de curso, la Tierra. Bueno, hoy nos vamos de vacaciones, de excursiones, muchachos, a la Tierra y recorremos. Claro. Porque es tan variado además, que vos imaginate que es como que fuera, en definitiva, hasta casi sencillo venir. Más bien. Venir y pasar desapercibido. Claro, porque yo pensaba, cuando nosotros fuimos a la Luna, ¿cuántos días estuvimos? ¿3 días? ¿2 días? Poquito, sí. Y nos vinimos, no molestamos a nadie, no le hicimos mal. Bueno, porque no se encontró nada, aparentemente. No, y capaz que estaban todos escondidos. ¿Qué sabemos? En la otra cara. Y yo qué sé, no sé. No lo sé. Digo, ellos capaz que vienen, porque vos si no se encontró nadie no se llevaron nada. ¿Qué sabes? Capaz que de noche los tipos andan por el mar, levantan pruebas, no sé. Ojo, ahí no sé, ya terminamos si les parece. Ustedes me cortan cuando quieren. Fíjate que ahí nos lleva y tomamos un desvío hacia lo que es el tema, otro tema, las abducciones, las tan mañanas abducciones. ¿Habrá habido alguna vez? Por ejemplo, queremos sacar algo que sí lo conocemos y tenemos pruebas tangibles y presentes, que incluso en nuestro país, yo he estado involucrado en la investigación de eso, las mutilaciones de ganado. Las mutilaciones de ganado son cuando de repente, y esto sucede así, hoy vos, Fernando, Esteban, tienen un campo y vamos a ver las vacas cómo están. Y están bien, hoy, 9 de la noche, ponele. Mañana, ¿dónde está? Mirá, está esa, quedan acá tranquilas. Al otro día, 6 de la mañana, una vaca, una, aparece muerta, donde le faltan toda la parte acá de la quijada, le falta la parte de la ubre, la parte del ano, la parte del ojo y las orejas generalmente. Claro, la respuesta va a ser que fueron perros. No, exactamente, pero eso es una respuesta, en la primera quizás, pero no primero, porque en el lugar no hay sangre, no hay lucha, no hay escena, rastro de que haya no hay violencia. No hay violencia en el terreno, no hay marcas de nada. Segundo, ¿ha pasado? Constantemente, pasado y pasa. Ajá. ¿No? Y además se suma, estoy diciendo mucho se suma, pero se agrega que hay como hechos laterales, que esa noche, vecinos, gente, incluso vos, ves luces que se desplazan por el cielo, movimiento extraño que anda por ahí, que de repente es un poquito nomás que lo ves y que se desplaza y desaparece. Pero casualmente al otro día esa vaca aparece muerta. Esto no es de ciencia ficción y están los registros. Se le quiso adjudicar a como que era la culpa del ratón hocicudo. Bueno, acá se escuchó el chupacabra, ¿te acuerdas? Bueno, pero el chupacabra es otra cosa. Esa en la década del 90, 80, señor. Claro, el Sí, chupacabra. Es que yo te iba a preguntar, para redondear hoy, el fenómeno del cual vos hablás tuvo un auge en la década de los 80 y 90 y desde hace 20, 30 años no se habla casi. El chupacabra. Tuve una foto que en un teléfono que me arrepiento, viste, esas cosas que pasan, que pensás que el teléfono va a andar bien, y dije, lo guardo después esta foto, y no. Y el teléfono murió y perdí la foto y todo, que me mandaron de aquí de Uruguay, de una oveja, te estoy hablando del año 2018, porque nosotros estábamos con el programa que hacíamos en Canal 4 y estábamos en Paraguay y fue ahí que me acuerdo que se me había llegado un tiempo antes y se murió el teléfono, donde una persona sostenía una piel de oveja, que me la mandaron a mí por estos asuntos, ¿no? Una piel de oveja donde se veía alrededor un agujero como que estuviese cauterizado, todo acá, y esa oveja, no tenía ni sangre ni nada, estaba quietita, había aparecido muerta de una noche para otra, y eso fue hace bien poco. Pero el chupacabra es otra cosa, porque el chupacabra es un único agujero o dos y no tiene sangre directamente. También
A veces hay fenómenos alrededor, pero en esto de las vacas, que era lo que quería hacer énfasis, Sí. además se puede notar como el corte de esas partes que le faltan al animal presentan muestras de como que haber sido hecho con algún tipo de instrumento. No por el ratón hocicudo, porque el ratón cuando muerde Claro. se nota, o las alimañas o demás. Y les agrego otra cosa, los demás animales esquivan a ese animal muerto. La carroña, los animales carroñeros No vienen. no la tocan. Mira. Y casualmente eso aparece al otro día de que las luces estuvieron Las dando luces vuelta, malas, don dando vuelta en Zoilo. el cielo. La luz es mala, don Zoilo. Si dará para hablar, ¿eh? Si dará para hablar. Bueno, quedó presentada entonces la columna de nuestro investigador Jorge Bumia. Dará para hablar seguramente. Hay muchísimos temas para conversar Muchísimo. contigo, Jorge querido. Así No, que pero te este esperamos. es un fenómeno. Este tema es. Pero hay muchísimos De hecho, fenómenos, ¿no? la semana que viene me voy a Rocha, atrás de uno de estos casos. Así que la próxima... ¿De así uno que- de estos casos de mutilación, No, decís? de fenómenos de luces en el cielo Ah. y de un supuesto aterrizaje de un objeto en un campo. Así que me estoy yendo el lunes que viene para Rocha. Es verdad. Un sí o un no nada más. Sí, Sí. cerramos. Lo de la aurora. Sí. Me dijiste un sí, un no. Yo estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Y lo peor o lo mejor es que estuve con varios periodistas y todos vimos lo mismo. Ah, me Porque tenés... cuando lo ve uno solo, está Sí. loco. Sí, sí, bueno. Fue muy raro. Capaz que no, capaz que tiene explicación, pero para nosotros fue raro Ujú. y por suerte tuve Gonzalito, el jefe de prensa de Montecarlo, Ariel González, Ajá. jefe de prensa del departamento de prensa de Radio Montecarlo, Ujú. Fernando Tetes, no me acuerdo quién más, y dos gurisas amigas de mi hija, todos vimos lo mismo y por suerte éramos varios que vimos lo mismo, porque si lo ve uno solo queda como, ¿viste? Claro, siempre está Pero eso. sí. Mm. Después, cuando hablemos del tema, voy a contar qué fue lo que vimos. Pero la respuesta ya te la doy de manera tajante y sin duda, sí. ¿Y solo ese lugar o hay varios? No, en hay varios. Hay varios en el mundo y en Uruguay hay muchos. Minas es uno, Canelones es otro. Y, bueno, y hay varios. Muy bien. Gracias, Jorge. Hasta la próxima, un gustazo.